Ya vengo saliendo del trabajo, Sandra. ¿Ya estás lista? Sí, ya estoy lista. ¿Sabes dónde vamos a ir? No, pero me puedes decir. Mejor que sea sorpresa, ¿no? Bueno, vámonos. Oye, vamos a caminar enfrente del lago. Ok. En el verano, pues bueno, puedes caminar con traje de baño y patines. Pero el día de hoy vamos a caminar en un día friecito, pero no tan frío que no me espanta poder caminar por aquí. Y terminando, ¿qué tal si nos vamos a tomar como un té, un chocolatito caliente, un café, algo así rico que nos queda aquí muy cerquita? Entonces hay que prepararnos con los guantes, el gorro, la bufanda. Si fuéramos a hacer una caminata a un parque, pues bueno, la preparación quizás sería un poquito diferente, porque aquí pues en cualquier momento nos metemos al café colectivo que vamos a ir o nos subimos al coche. Pero si fuera una caminata en el parque, bueno, ahí las reglas son un poquito diferentes. La idea es aprovechar una tarde de invierno media fresquecita y estar un poquito activos y también, pues bueno, terminar con una rica bebida calientita. Ok, vámonos. ¿Listo? No. Si me quito el cinturón de seguridad, tal vez pueda bajar. Vamos. Ah, mira qué bonitos nos vemos. Pero qué guapas. Arréglate, mija, arréglate. Ya llegamos, estamos en the lakefront. Le llaman Veterans Park. Ok, es en donde estamos haciendo nuestro hiking. Está bastante a gusto, el clima no está tan frío. ¿Tú checaste la temperatura? No lo sé, ¿Cuánto pero... estamos? ¿Como 30 grados Fahrenheit? O sea, menos 2 grados centígrados ¿Es eso? aproximadamente. Ey, pero bueno, no está tan frío, está soportable. Quién sabe después de unos 10, 15 minutos grabando aquí. Pero... Oye, pero justamente, dicen que toma de 10 a 15 minutos que el cuerpo se empiece como a calentar, pues. Entonces, con que pasemos los primeros 10 o 15 minutos, ya nuestro cuerpo va a estar un poquito más cálido, yo espero. Mira, la verdad es que después de 15 minutos el frío empieza a jalar. Ya no siento los dedos, la lengua. Oye, Michelle, hoy escogimos, como dijimos, esta experiencia un poquito más urbana, ¿no? Podemos irnos a caminar a un parque con mucho más árboles que ver, más que explorar, pero a veces también es importante hacer cosas prácticas. Sí. Esto nos quedó cerquitita. El paisaje nocturno, el skyline. ¿Qué dice skyline? Skyline. La línea de cielo. Puedes ver los edificios de noche que la verdad, bueno, yo cuando llegué a Milwaukee me sucedió algo bien curioso. Yo me acuerdo que ya más o menos reconocía algunas zonas, etcétera, pero cuando caía la noche, toda la ciudad para mí parecía diferente. Cerca del lago es donde están los edificios más altos también, ¿no? Entonces es como muy padre que de un lado tienes el lago y volteas al otro lado y están los edificios más grandes. Sí. Es como ese contraste de la naturaleza y por otro lado la ciudad, y por eso pues esta experiencia más urbana de la noche, como lo dijimos, es para ser prácticos. No hay necesidad de viajar media hora o una hora para ir a caminar, porque ¿qué tal se siente tomar el aire fresco? A gusto. Rico. Tenemos nuestro faro móvil. ¿Se puede ver? Es gratis. Vivir esta experiencia es gratis. Eso increíble, ¿no? O sea, que nosotros que venimos de países donde pues sí hace frío en algunas partes del país, ¿no? Pero no frío como este. Pero oye, ¿sabes qué? Este. Recientemente, en este año, cayó nieve, curiosamente, en Querétaro. ¿Te enteraste? Sí, está cambiando mucho el clima. Pero digo, aquí pues finalmente así ha nacido la gente con este clima y han aprovechado el clima a lo máximo. Claro. Con diferentes deportes, actividades y más, pero mantenerse activos durante el invierno también. Lo que pasa también en México es que realmente las casas no están hechas para recibir el frío, el invierno. Aquí como quiera, o sea, hay 2 capas y el aislante y todo lo demás que le ponen a las casas precisamente para aislarnos del frío.
Pero pues en México no hay. Te metes a un congelador, o sea, estás en tu casa y tienes que traer chamarra y gorro y bufanda. En cambio aquí la verdad es que tenemos la ventaja de la calefacción, entonces realmente el frío es saliendo de la casa al coche. Nos hace lo que el viento a Juárez. You speak Spanish. Hablo poco, no Muy bien. Good. Ajá, pregunta. Viví en Arizona para 17 años y cuando estaba en escuela fue en una inmersión de español, entonces cada día, media de mi día fue en español. Gracias. Gracias a ti. Adiós. Bye. Esto es so cool. Aquí tenemos lugar para grabar. ¡Oh! ¿Qué es eso? Voy a tener que empezar sin Sandra. Esta área está increíble. La verdad, yo no sabía que esta parte del colectivo existía. Yo no sé por qué, si el colectivo se ve tan grande por fuera, porque nunca me lo había preguntado. Pero en fin, bueno, este pastre se ve delicioso. A ver si no se me cae, lo voy a agarrar de aquí. ¡Deliciosa! Bien. Oye, este se ve buenísimo. ¿De verdad no quieres? Híjoles. No, hoy no. Es que no caminamos lo suficiente. No. ¿Tiene Nutella adentro también? Sí. Qué rico, ¿eh? Pero ¿sabes qué? Lo que me está gustando muchísimo es que de verdad esta es una experiencia súper sencilla, muy a la mano. Estamos prácticamente, yo a 12 minutos de mi casa, a 10 minutos del trabajo. O sea, realmente no hay por qué no hacer algo como esto. Y aunque te... ¿Estás disfrutando eso? De verdad. Sí, ¿verdad? Muchísimo. Qué bueno. Tú sigue comiendo y yo sigo hablando. Tú platica. Yo sé que a veces cuando uno tiene familia, pues las cosas siempre son un poquito más caras, ¿no? Porque es... Ya no nada más eres tú. Ya no nada más eres tú, no nada más somos dos. Pero aún así, pues bueno, es como de $3 por bebida. Oye, Michelle, estaba pensando que si estuviéramos en México y hubiéramos salido a caminar cuando hace frío, quizás lo hubiéramos hecho en la colonia, ¿no? Porque no hay muchos parques así, sí, o lagos, o ríos, ¿no? Por donde nosotros vivimos, por lo menos, en Querétaro. Cuando hubiéramos terminado, nos estaríamos tomando, ¿qué? Un chocolate caliente. Un champurrado. Oye, un atole con buñuelos así llenos de miel, ¿no? Los que venden ahí por la congregación. Ándale, en el centro. Sí, ¿no? Hay que ir. Oye, sí, hay que ir. Hablando de... Ok, planeado nuestro próximo viaje a México. Vamos a ir al templo de la congregación a tomar champurrado en el centro. Qué rico, un atole de guayaba, unos tamales. O sea, finalmente uno tiene que aprovechar lo que tiene donde está. No, me imagino que si fuera un americano a Querétaro, disfrutarían muchísimo eso, ¿no? Nosotros estamos aquí, estamos disfrutando un pastre con Nutella y un steamer. Yo, muy universal. Un té. Un té de manzanilla. Ese no puede faltar en ninguna parte del mundo y con un poquito de limón. Oye, ¿cuál fue tu experiencia, Michelle? ¿Qué te pareció esta noche? Deliciosa. El hecho de que, mira, en primera, yo no sabía a dónde Sandra me iba a llevar. Entonces, primero fue así como de, bueno, ¿y a dónde me va a llevar? Y que, gracias a Dios, estaba yo preparado con guantes, gorro. Pero tienes que confesar que no te dije a dónde íbamos, pero tenía todo el ajuar listo en caso de que algo te faltara. Me parece perfecto. Sí, te traje gorro, guantes, botas. Lo que sí no tenía era pantalones para la nieve, pero no íbamos a ir a andar haciendo sledding o nada de eso, entonces no se necesitaba eso. Además escogimos un día que el clima estaba, ¿a cuántos grados dijimos? 30 grados. Muy, muy, muy buen clima para salirse a caminar. Yo la verdad sí soy media cobarde para el clima frío porque se me congelan las puntas de los dedos, de las manos y de los pies, pero hoy definitivamente pude haber estado allá afuera 1 hora sin problema. Claro. 30 grados Fahrenheit.
No vayan a pensar que 30 grados centígrados, porque 30 grados y andaban con chamarra. Sí, 30 no. grados Fahrenheit, que centígrados son menos 2 grados. Pues tú dijiste eso, yo la verdad no sé A ver. matemáticas. A ver, sí, checa. Puedo decir que aprobado por mexicanos, 30 grados Fahrenheit o menos 2 grados centígrados es un clima estupendo para salir a caminar, una tardecita después del trabajo, en vez de irse a meter a ver la televisión. Estamos Unidos US, Y nos pueden encontrar en Facebook YouTube. e Instagram. Ahí nos vemos y les contamos la próxima vez qué vamos a hacer. Regálenos un like, compartan este video si les gustó y nos vemos hasta la próxima. Bye.